Bueno, en esta pequeña práctica de tutoriales con GIMP vamos a utilizar la herramienta Selección Primer Plano. Es esta herramienta que tenéis aquí, que ya he seleccionado y que es una herramienta que resulta muy útil para seleccionar ciertas partes o ciertas formas que están dentro de una imagen que a nosotros nos interese seleccionar por un motivo determinado, porque vamos a cambiarlas de color o porque vamos a copiarlas y vamos a llevárnoslas pues a otro archivo para crear nuestra collage, nuestra composición, nuestro fotomontaje. Entonces es una herramienta que tiene como dos partes bien definidas. La primera trata de crear una selección aproximada alrededor, en este caso de la flor, y la segunda trata de afinar esta selección. Ya habéis visto que yo antes la he seleccionado y ya veis que junto al puntero aparece un lazo que es semejante, es igual a este que tenemos aquí en nuestras herramientas de selección, en nuestra caja de herramientas. Eso quiere decir que es una herramienta de selección a mano alzada y con la que yo puedo ir, como es el caso, dibujando alrededor de la flor de una manera aproximada para crear una preselección que va a hacer que esta herramienta de selección cree una primera muestra o un primer tanteo de lo que yo quiero seleccionar. Ya veis que ahora al lado del puntero aparece un pincel. Pues quiere decir que con ese pincel ahora nosotros tenemos que dibujar dentro de esta preselección y le tenemos que decir al ordenador qué es lo que queremos que en realidad nos seleccione dentro de esto que ya tenemos. Entonces, como a nosotros nos interesa la flor, con todas sus variedades de amarillos y de anaranjados, me tengo que preocupar de ir pasando con el pincel por todas esas zonas, lo que no quiere decir que yo tenga que pintar toda la superficie que hay aquí de la flor. Me explico, simplemente haciendo una especie de S, procurando pasar por todos esos valores más claros y más oscuros que tiene la flor, esa línea curva, y soltando, pues ya veis que el ordenador, como hace la selección por colores, ha seleccionado todo lo que es igual a los píxeles por los que yo he pasado. ¿Veis que se me ha quedado un poquito sin seleccionar? Pues no hay problema, yo vuelvo a pasar otro poquito más y así hasta que complete mi selección. Ya tendría una preselección bastante afinada. Se corresponde muy mucho con la forma de la flor. Ya veis que por ahí hay ciertas partes, ciertos detalles que no están seleccionados, pero que en este caso pues incluso me podría valer así. Para que verdaderamente se cree la selección, nosotros tenemos que pulsar Intro. Y al pulsar Intro, ya veis que toda esa especie de reserva de color que se me había hecho se modifica, desaparece y aparece una línea de puntitos, esa línea de hormigas flotantes que ya sí corresponde con la selección. Como podéis apreciar, aquí se ha quedado un puntito sin seleccionar y hay alguna parte en la cual se podría mejorar un poquito más la selección, por ejemplo eso y por ejemplo eso. Bueno, pues ¿cómo podemos nosotros afinar esta selección? Tenemos nuestra herramienta lazo, la que nosotros podemos pulsar para hacer una selección, por ejemplo, de esta zona, y nosotros lo que le tenemos que decir a nuestra herramienta lazo es que en vez de seleccionar esto, nos sume, como es el caso, si clicamos aquí, nos sume a la selección que ya tenemos este trocito. Entonces, yo he seleccionado lazo, le he dicho que me lo sume y voy a hacer un circulito. Aquí me preocupo de cerrar el lazo y ya veis que esa pequeña parte que estaba sin seleccionar ya se ha terminado de seleccionar. En cuanto a esto, quizás sería más útil utilizar la máscara rápida. Ya sabéis que la máscara rápida se encuentra en este cuadradito, que si clicamos
Bien, que si clicamos nos va a aparecer de un color rojizo en este caso, porque así lo tenemos seleccionado, lo que no está dentro de la selección, y yo, pintando con mi pincel, puedo modificar ese color rojo o ese color amarillo de la flor. Es decir, que puedo incluir o puedo quitar o sustraer de la selección que yo ya tenía. Como tengo aquí una parte, me interesa pintarlo de rojo para que no aparezca en la selección. Lo primero que voy a hacer para ver es, obviamente, darle al zoom, acercar un poquito la imagen y a continuación cojo el pincel, cojo mi pincel, vamos a ver, y pinto. Ya veis que lo he quitado o lo he incluido en la selección roja y me voy a esta otra parte de la imagen en la cual yo también tenía esta pequeña parte sin incluir. Como el tamaño es muy grande, voy a cambiar el tamaño del pincel. En este caso voy a ponerle 5. Ya veis que se me ha vuelto un tamaño pequeñito y voy a afinar un poquito esta parte y voy a pintarlo. Bueno, pues ya tendríamos esa preselección bastante aproximada. Ya estaría bien. El siguiente paso, ¿cuál sería? Pues copiar esta selección, en este caso para la práctica, podemos decirle editar, copiar, y pegarla en un nuevo documento que va a tener de medidas lo que sería una hoja de A4, que lo vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer archivo, vamos a decirle que nuevo a nuestro ordenador, vamos a decirle que queremos una plantilla de A4 y si os fijáis tiene una resolución de 300, parece excesiva para este trabajo. Clicamos en opciones avanzadas y en vez de la resolución 300 vamos a poner 150. Vale, si tengo activada esta cadena, automáticamente me sirve para los dos. Yo ya tenía copiada esta flor. El último paso sería editar, pegar como capa nueva y ya tendría esta flor presentada en mi nuevo documento. Si yo quiero mover la flor, solo tengo que acudir a mi herramienta mover y desplazarla por donde yo quiera. Una precaución es que la capa que me ha creado es así de pequeña, no es igual de grande que el tamaño de la imagen. Si yo quiero crear una capa con el mismo tamaño que el tamaño de la imagen, tendré que decirle a nuestro ordenador en el menú capa y tendré que decirle que me haga la capa a tamaño de imagen. Ya veis que esa línea de puntitos que había por aquí ha desaparecido y se ha transformado. Bueno, pues hasta aquí este primer paso de esta práctica, de esta bonita práctica para nuestra asignatura de comunicación audiovisual.